Ya. Alumnos de primero medio, vamos a pasar a revisar la segunda unidad y vamos a dejar un poco a Europa y vamos a ir haciendo un pequeño paralelo con respecto a nuestra propia historia, la historia de Chile durante el siglo XIX. Les recuerdo que durante este año lo que vamos a estudiar es el siglo XIX, tanto a nivel mundial como a nivel local, como a nivel chileno. Y vamos a partir desde un proceso histórico que marcará la historia de Chile y me atrevería a decir la identidad de este país a partir de 1830 en adelante, cuando se produce lo que los historiadores actualmente llaman la organización de la República. Nosotros habíamos llegado hasta el proceso de independencia del año anterior y ahora vamos a revisar cómo esta naciente república que logra independizarse del Imperio Español pasa por un gobierno autoritario de O'Higgins, luego entra en un periodo de confusión política que no es exclusivo de Chile, sino más bien es común en todas las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Y luego el milagro, por decirlo así, de salir muy pronto de ese atolladero de confusión política y entrar en un periodo de organización política y que nos dará a lo menos 60 años de prosperidad y crecimiento económico, ¿ya? Ese periodo le llamamos hoy en día la organización de la República y va desde 1830 a 1860. Hablemos del contexto general. Este es un periodo posterior al proceso de independencia. Recuerden que el proceso de independencia, dependiendo del historiador, parte por ahí, por 1810, con la primera junta gobernativa del reino, y culmina en 1826 con la toma de Chiloé, que fue el último bastión eh, imperial en el cono sur. ¿Ya? Y luego de 1826 en adelante hasta 1830 hay un periodo de desorden político que terminará en el gobierno de Prieto con la aparición 3 años después de una constitución política que va a ser el esqueleto de nuestra organización política posterior. ¿Ya? Entonces es un periodo posterior a la independencia y que algunos historiadores liberales, hay que señalar eso. Recuerden que el liberalismo es la doctrina política y económica que va a marcar todo el siglo XIX. Nosotros vamos a tener grandes exponentes como don Diego Barras Arana. Lo calificó como un periodo de anarquía y desorden político. Ese concepto de anarquía, de desgobierno, va a marcar mucho la historiografía y hasta hace muy poco se le ha interpretado de una manera distinta. Por ejemplo, el historiador Simon Collier, norteamericano, gran historiador, rescataron algunas señales de este periodo que finalmente van a ser las bases para la conformación de la República y del Estado de Chile. ¿Ya? Cabe recordar que este periodo no es un periodo fácil. La guerra de independencia le significó para Chile un enorme gasto, no solo en vidas humanas, sino que un gasto económico importante. Campos quemados, la conformación de la primera escuadra nacional fue costosísima y por lo tanto tampoco nosotros teníamos tantos recursos que exportar a este nuevo mercado que se abría. Recuerden que la principal eh, motivación de parte de los grupos oligárquicos criollos era la libertad de comercio. Pero había que vender algo y la verdad es que todavía nuestros mercados eran bastante simples. Eh, es una época de tratar de conciliar las posiciones políticas que habían. Recuerden que la
guerra de independencia en muchos aspectos, más que una guerra de liberación contra un poder extranjero, es una guerra civil. Entonces quedan muchos resquemores, muchas heridas y además inmediatamente después de la independencia se van a formar bandos entre o'higuinistas, liberales y conservadores. Entonces esa conciliación y esa formación de la República de Chile fue un proceso largo y obviamente que confluyeron ahí algunos esfuerzos mancomunados y además tuvimos la suerte de contar con un par de personajes muy importantes como la figura de Portales y la figura de Andrés Bello, muy importante. En una primera etapa, tanto liberales como conservadores o higienistas o freiristas van a tratar de sacar una ganancia política de este proceso. Recuerden que el único país en América que tuvo una primera etapa de revolución popular fue México. El resto de nuestras nacientes repúblicas fueron todos producto de las ambiciones de los grupos criollos acomodados y se hacía necesario, en el caso de Chile, llegar a un consenso para organizar definitivamente el país. Primero era el tema económico, la economía era básicamente muy importante, como ya lo había mencionado, los costes de la guerra habían sido pero enormes para una república que vivía un poco de sus exportaciones de trigo, de cebo, de cueros y de los impuestos de aduana, porque recuerden que el primer puesto del Pacífico, antes de que existiera el Canal de Panamá, era Valparaíso. Por lo tanto, al abrir el comercio y acabarse con las prohibiciones españolas, las mercancías que van del Atlántico al Pacífico pasan todas por Valparaíso. Y por lo tanto, era muy importante cobrar algunos impuestos de aduana. Segundo punto, como ya les comentaba anteriormente, nuestro mercado todavía no estaba preparado para la expansión mundial que estaba ocurriendo y obviamente que Valparaíso se convirtió en el principal puerto, lugar de especulaciones. De hecho, en este periodo que vamos a revisar de 30 años, Valparaíso pasa de ser una pequeña aldea barroca, es mucho decir aldea barroca, pero de ser una pequeña aldea a convertirse en la ciudad, en la segunda ciudad más grande, próspera e importante del país. ¿Ya? En este periodo además se va a conformar la identidad nacional. Este es un largo debate entre historiadores donde muchos de ellos se inclinan porque el Estado ha conformado a la nación y no la nación ha conformado al Estado. Por lo tanto, este periodo de organización nacional es el periodo de conformación del Estado y de la nación, obviamente. ¿Ya? Había que enseñarle a las clases populares y a las pequeñas clases burguesas, incluso a las oligarquías importantes, de que ya no se vivía bajo una monarquía, sino bajo una república. Y ahí hubieron esfuerzos civiles muy importantes. El ministro Portales va a jugar un rol muy importante. Fue un cambio paulatino, hubo muchas sobrevivencias sociales del mundo colonial, la hacienda no se acaba, la organización hacendal en Chile no termina, y por lo tanto es una sociedad bastante rudimentaria y bastante feudal. Y en ese contexto se mantiene el inquilinaje, esta dependencia del hacendado con respecto a sus inquilinos que trabajan para él, y obviamente que la Iglesia Católica era la institución más importante socialmente y contaba con una enorme autoridad. De hecho, muchos de los problemas políticos que vendrán durante el siglo XIX serán entre la Iglesia y el Estado de Chile, pero todavía falta para eso. Hay una consolidación territorial, ya lo veremos en el futuro. Chile es un país bastante pequeño en términos geográficos, no pasa del río Huasco hasta el Biobío, tiene algún control sobre el extremo sur de Magallanes, pero en general es un periodo pequeño.
La independencia no fue para nosotros el fin de las guerras. El siglo XIX va a ser un siglo de guerras para Chile. Y había que consolidar nuestra posición en la región con rivales bastante más poderosos que nosotros, como era principalmente el ex virreinato del Perú, que ya lo veremos más adelante, que se conformará durante un peligroso periodo en la Confederación Perú-Boliviana. Ya, de hecho, el conflicto con nuestros vecinos del norte consolidó parte de nuestra identidad nacional y además nos permitió también arraigar nuestro territorio. ¿Ya? Y algunas de las distintas miradas políticas de este periodo, principalmente el periodo anterior a la organización de la República, es decir, antes de 1833, aunque estos grupos van a sobrevivir, pero con poco protagonismo, principalmente porque la constitución va a ser muy autoritaria. Existían facciones políticas como pelucones, o'higginistas, estanqueros, que son los que van a seguir a Portales, pipiolos, que son liberales y federalistas. Pelucones son los conservadores que siguen a la iglesia, o'higginistas que siguen al caudillo incluso después de su exilio de Chile. Estanqueros son los que siguen a Portales, pipiolos son liberales, los federalistas son liberales que apoyan que la organización de la República sea de carácter federal y no unitaria. Y hay algunos grupos que tenían ideas bastante símiles, como pipiolos y federalistas o pelucanos y estanqueros, ¿ya? Eh, Todavía no podemos hablar de partidos políticos como lo entendemos desde el siglo XX o siglo XXI, sino que son facciones políticas nomás, y que buscan organizar el país bajo distintas perspectivas. Y tal vez lo más importante es que este periodo es un periodo de ensayos constitucionales, ensayos constitucionales fallidos. La constitución de 1823 es la constitución moralista de Gaña, que duró nada, 24 horas. Luego se intentó organizar en la República bajo algunas leyes federales, que es la Constitución Federal de 1826, que tampoco prosperó. Y luego un documento hermoso, pero imposible, que fue la Constitución Liberal de 1828, ¿ya? Que era muy moderno para un país que tenía altos niveles de analfabetismo, la población absolutamente disgregada dentro de su territorio, luchas y facciones entre los sectores conservadores y liberales, y por lo tanto, utópicamente era maravillosa, pero carecía del realismo necesario que Chile le urgía para poder organizarse en una república como tal, una república en forma, ¿ya? Bueno, este es un pequeño panorama del periodo, es un panorama general. Les dejo las constituciones y sus características para que las aprendan. Y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Que esté muy bien.